Muy buenos días, mis queridos oyentes. Les está hablando Caterina Daifeni Ramírez Arenas de la Universidad Abierta de Docencia UNAD, y en este podcast hablaremos sobre los recursos humanos. Antes de iniciar, ¿ustedes en algún momento han pensado cuál es el significado real de un recurso humano? ¿Qué son los recursos humanos? ¿En dónde podemos ver esos recursos humanos? Vamos a aclararlo. Los recursos humanos, ¿dónde los encontramos? Están ubicados en el corazón de una organización. Son el capital humano, somos nosotros los que precisamente nos encargamos de proporcionarle a la empresa esa chispa, esa herramienta humana necesaria para el buen funcionamiento de sus actividades, para la buena ejecución de sus actividades, de su motor de ingresos. Ahora bien, ¿cuál ha sido la evolución en la dirección de personas? Ha sido bastante, ha sido notoria. ¿Desde cuándo? Desde los años 80, en donde desde los años 80 se veían cómo aquellos departamentos en la parte organizacional se iban forjando de manera segura, pero mucho más básica a los que ahora tenemos, ampliando desde el marco de las relaciones laborales, muy focalizados en la propia gestión, desde relación empleado con empleador. Sobre los años 90, este concepto fue cogiendo muchísima más fuerza. ¿Esto qué significa o qué nos trajo? Nos trajo muchísimas más ventajas, porque este departamento de recursos humanos empezó a sustituir al de personal de forma masiva. Y aunque había gran peso en la administración de personal, llegaba esta visión para la humanización, actuando como punto de partida para la visión que hoy tenemos de tan importante gestión de los recursos humanos. Esta humanización permitió que brotara de forma sistemática que el objetivo de las funciones en los recursos humanos se centraran en mejorar la adaptación del empleado en la organización. Sobre la década de los 90, donde nos vimos que este concepto coge muchísima más fuerza y el concepto de clima laboral fue mejorando, permitiendo consigo muchos factores que impulsaron el crecimiento y la construcción de un ecosistema sostenible entre los objetivos corporativos que forja cada empresa. Pero es importante que tengamos en cuenta cuáles son los principios básicos de la dirección de personas. El principio básico de la dirección de personas es ser persona antes de ser jefe, es ser persona antes de ser líder, es ser una persona. ¿Cómo podemos basarlos? Hay 3 principios que deberían regir la gestión de personas en toda empresa, en toda institución, en toda organización, en todo donde tenga manejamiento de personas, que son los 3 pilares: ser consistente, ser coherente y tener equidad. Implica que estas acciones que podamos en adelante gestionar y mantener el tiempo con las personas, haciendo que la persona posea un lugar ameno en la actividad que está ejecutando. También podemos basarnos en los 14 principios de la administración según Fayol: la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés individual al interés general, la remuneración, la centralización y descentralización, la cadena escalonada, el orden, la equidad, la estabilidad personal, la iniciativa y el espíritu de cuerpo. Es importante que podamos lograr tener una dirección, ya que esta es la función principal de un proceso administrativo en una empresa. Nos permite desempeñarnos de manera eficiente y permanecer en el tiempo constantes. Es un proceso de mucha responsabilidad, sí, eso es cierto. Se basa en diferentes principios generales que aplican a cualquier tipo de organización. Pero si bien es cierto, una dirección empresarial es un área que debe guiar el trabajo de toda la empresa y conseguir al máximo rendimientos posibles de los recursos humanos y los materiales para así poder cumplir con los objetivos. Muy bien, mis queridos oyentes, entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es la gestión del talento humano en la empresa del siglo XXI, nuestro siglo, nuestra era, nuestro momento. ¿Qué ha pasado con esta gestión? ¿En dónde vamos? Los empleados
somos una de las partes más importantes de toda organización. Por eso es importante para todas las empresas mantener la moral y la motivación altas de cada una de las personas que hacen posible la producción, la venta, la comercialización de los bienes o de los servicios que se tengan en la empresa. En este campo, donde factores como la liquidación de nómina se vuelven esenciales para un buen ambiente laboral. Hasta hace algunos años este proceso podía ser una tarea compleja, pero bueno, gracias a las soluciones tecnológicas que hoy están camino de la mano de nosotros, podemos hacer un proceso muchísimo más rápido a través de plataformas, de software que permiten que se trabaje de la mano de la forma tecnológica y que haya muchísima más adaptabilidad para todas las personas y el recurso de la empresa. Esta gestión de recursos humanos realiza funciones asociadas con compensación de beneficios, la capacitación, seguridad y desempeño, que usualmente es lo que nos otorga una empresa para poder darnos esa alza que uno regularmente espera como persona, crecer como profesional, crecer de manera íntegra, y es importante que podamos entrevistarnos, que podamos contratarnos, administrar y dirigir procesos relacionados con los empleados de la organización, que hace mucho más o menos una actividad y mucho más segura que los empleados, si trabajan felices, si trabajan acorde a lo que se les está otorgando y permiten que se vean como una persona creciente, su trabajo va a ser mucho más efectivo a una persona que sea infeliz, a una persona que no esté satisfecha, que espere mucho más de lo que le han dado, no va a rendir, su trabajo no es el mismo a una persona que esté enamorada de lo que hace. Por ejemplo, las exigencias no son iguales cuando la empresa tiene pocos empleados, frente a aquella donde la cantidad de empleados es inconsiderable. No van a ser los mismos beneficios, no van a ser las mismas obligaciones, pero deben ser de tal forma que puedan las dos partes estar tranquilas, estar asequibles y ser felices con los que se ha pactado. ¿Cuál es el modelo de gestión del talento humano por competencias? La gestión de los recursos humanos por competencia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para muchas cosas, pero entre esas y todas, para que la persona asignada de una tarea resulte ser la más idónea para hacerse cargo de las labores que de ella se derivan. Este popular sistema analiza la realidad de un negocio y tiene como objetivo conseguir el éxito de la empresa. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder generar este modelo de competencias en una empresa? Mis queridos oyentes, 3 cosas importantes: el apoyo de la gerencia como primera instancia. Sin su participación, este planteamiento no conduciría a ningún término, porque implica que todas las partes estén de acuerdo en el negocio. Segundo, que necesitamos la creación de un equipo de trabajo especializado. Como nos hemos escuchado, la unión hace la fuerza y aquí nos acoge. Es preciso que un representante de la dirección ejerza de coordinador y trabaje de la mano con expertos en interpretación de comportamientos, a fin de que una cabeza no piensa mejor que muchas y se pueden generar muchísimas más ideas y muchísimas más facilidades para toda la empresa. Y el tercero, el estudio de la situación. Un buen análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades nos servirá para poder diagnosticar estos factores, tanto internos como externos, que permiten un mejor análisis para el punto de partida impredecible e indispensable que podamos seguir. ¿Cuál es la planeación estratégica del talento humano? ¿Qué es esa planeación estratégica? Con esta planeación estratégica es posible que mejoremos las capacidades de organización, permitiendo optimizar cada uno de los procesos dentro del área de talento humano. Es fundamental, sí, es muy cierto, que para el desarrollo y la ejecución de todos los proyectos que tengamos en la empresa se permitan identificar recursos, principios y valores para transitar de un estado normal a un mejor estado, a un futuro con mucho más competencia y mucho más lucro económico. ¿Cuál es la política general del talento humano? ¿Ustedes han pensado qué política nos atañe cuando entramos a una empresa? Es importante que temas como estos
nos sirvan para poder aclarar y tener participación activa de cuando entramos a una empresa. La gestión del talento humano es una parte muy importante en las tareas de la gestión de los recursos humanos, y para llevarlas a cabo en cualquier tipo de organización, MIPYMES, grandes, medianas empresas, independientemente de la forma o el objeto, existen políticas y protocolos que se deben optar de acuerdo a la necesidad. Las políticas de gestión del talento humano son una orientación administrativa para los miembros de todas las organizaciones, es decir, que están reguladas normativamente en el seno o en un documento con finalidad de mejora, siempre con constancia, con mejora, para poder así dar lo mejor, esperar muchísimo más, generar cambios beneficiosos. Y como cada organización es diferente, las políticas deben ser acorde al objeto social de la empresa. ¿Cuáles políticas podemos ver? Vemos políticas de toma de decisiones, políticas de selección de personal, políticas del desarrollo, políticas de análisis, políticas internas, que hacen que la empresa esté forjada en políticas que permitan alinear y encaminar cada uno de los objetivos a las metas propuestas organizacionales. Muy bien, y para terminar, hablamos del análisis y diseño de cargas. Hacer un análisis de recursos humanos nos da las bases para poder observar y mirar a las personas y poder implementar procesos del capital humano dentro de cada organización. ¿Cuál es el fin? El único fin, el que todos tenemos: mejorar, hacer que los rendimientos de los empleados sean mejor, y asimismo la empresa se vea beneficiada de manera lucrativa, de manera de que su colchón financiero sea cada vez más grande. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo no es recopilar datos sobre el rendimiento de la fuerza laboral, sino proporcionar un mejor conocimiento de cada uno de los procesos de los recursos humanos. ¿Cómo se da? Recolectando información, utilizándola para tomar decisiones sobre cómo mejorar esos procesos. No es solo saber qué pasó, sino saber qué pasó y cómo voy a hacer para mejorarlo. No olvidemos que realizar un análisis de recursos humanos puede responder muchas preguntas, pero es importante que siempre sepamos a dónde queremos llegar. La mayoría de los profesionales de los recursos humanos podrán responder fácilmente a la primera pregunta de una empresa. Sin embargo, responder a las otras dos preguntas siempre va a ser un poco más difícil, especialmente si no se tiene datos. Pero cuando hay una entrevista, cuando hay una encuesta, cuando hay un análisis, se puede tomar muchas decisiones. Los recursos humanos tienden a recopilar una buena cantidad de información, pero muchas veces no saben cómo utilizarla. Bueno, aquí está la respuesta. Utiliza para examinar tu capital humano y toma decisiones informadas. Tan pronto como una organización comience a darse cuenta de cuáles son los problemas de su gente, gracias a los datos recopilados, se lleva a cabo un análisis de recursos humanos y se encuentran soluciones. Muy bien, mis queridos oyentes, los dejo. Espero todo haya sido muy claro. No olviden que les habló Catherine Daifeni Ramírez Arenas.